Cuando creamos contenidos para una página web, ¿qué crees que debe primar primero? ¿El copy enfocado a la optimización SEO o hacer un copywriting que esté más enfocado a persuadir al usuario, Selene? Pues a ver, Ana, la verdad es que es como el dilema principal que tenemos prácticamente en el día a día entre las personas que nos dedicamos a SEO, a marketing de contenidos y sobre todo con los diseñadores web y por ende con el cliente final. Algo que tenemos que tener claro es que tanto el SEO como en este caso el copywriting son necesarios para fidelizar a los usuarios y ofrecerles una experiencia buena de nuestra página web. ¿Por qué? Porque el SEO lo que nos va a permitir es que los usuarios lleguen a nuestra web, es decir, sin el SEO no nos van a encontrar, pero una vez nos hayan encontrado y estén dentro, tenemos que primar ese diseño que sea amigable para el usuario, que sea una web fácil, que sea visualmente atractiva y que, sobre todo, pues el contenido que encuentre sea persuasivo, enganche y sea también claro y honesto con lo que vamos a ofrecerle al usuario. Sí que es verdad que es un poco una guerrilla en el que cada uno de los especialistas de área nos metemos a defender nuestros intereses, pero creo que al final la clave está en saber buscar el equilibrio. Algunas veces puede costar más, otras veces va a costar menos. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo en que a veces es un duelo, ¿no? En equilibrar esa balanza entre copy más persuasivo, copy más SEO. Al final creo que una de las cosas que hacemos muy bien en agencias SEO dentro de los proyectos donde trabajamos tanto paid como email marketing como SEO es que sabemos encontrar ese equilibrio, ¿no? Que sabemos crear una landing que esté optimizada para SEO, para las keywords y las intenciones de búsqueda adecuadas, pero también atacando a los pains del propio usuario para que cuando el usuario llegue a través de un anuncio o a través de redes sociales o una campaña de email, pues también sea un texto, un contenido persuasivo y que realmente le solucione aquello que está buscando, ¿no? Es como dices, un equilibrio que no siempre es fácil porque a veces, pues si te centras mucho en SEO, puedes perder el hilo del buyer persona, pero es algo que involucra a muchas partes, tanto a los especialistas de cada área como al propio cliente. Tenemos que entender súper bien las motivaciones del usuario y también lo que puede ofrecer la empresa. Claro, o sea, a ver, ahí también entra un poco en juego la dificultad que muchas veces vemos de dependiendo de lo que vayamos a trabajar, si queremos trabajar a objetivos de posicionamiento, a objetivos de tráfico, a objetivos de alcance, o por ejemplo en el caso de email, tenemos que tener claro también que el usuario va a llegar a nosotros de diferente forma, con lo cual el contenido tiene que ser con un enfoque diferente. Por ejemplo, lo que comentábamos dentro de una web, muchas veces lo vemos en la agencia, que tenemos un plan para posicionar, que sería como la primera fase, ese contenido que está fuera de la página, como por ejemplo con metadatos que enganchen y demás, pero luego tenemos que trabajar ese SEO page más mezclado con storytelling, como decíamos antes. Pero claro, ahí estamos hablando de un tipo de usuario que nos está buscando, o sea, ya hay una intención y una pista sobre la intención de búsqueda. Entonces, tenemos un enfoque más claro de la base que partimos. Pero, por ejemplo, en email tenemos otro pain que es que lo que queremos hacer es que el usuario nos lea. O sea, el usuario en ningún momento nos ha buscado. Puede que esté suscrito, puede que haya llegado a través de un mail de confirmación de compra, pero tenemos que trabajar ese contenido con ese storytelling desde otro punto de vista diferente, porque lo que hay que ofrecerle ahí al cliente es algo que le impacte rápido, que le ofrezcamos un beneficio rápido, pues por ejemplo también el maravilloso dilema que tenemos siempre de los asuntos en el mail, pues sería algo parecido a los metadatos en SEO, no acaba de ser lo mismo, pero sí que es como ese escaparate en el que hay que trabajar mucho impacto visual tanto en palabras como en recursos visuales, ya sean emojis, mayúsculas, al final todo cuenta y todos nos la jugamos a ese impacto que consigamos en los usuarios. Entonces, también es importante eso, tener en cuenta, como tú decías, ese pain del usuario, o sea, realmente el contenido que estemos trabajando que llegue a quien tiene que llegar y en el momento que tiene que llegar, que para mí creo que es lo más complicado.
Exacto. Y algo muy interesante que has dicho es lo de adaptar ese contenido y ese copy al medio, ¿no? Porque no es lo mismo crear un copy para una página web que para un email, que incluso dentro del email hay diferentes tipos de emails, dentro de la web diferentes tipos de páginas. Y aquí te quería preguntar una cosa y es, cuando estamos hablando bastante de copy, texto escrito, pero ¿crees que tanto a nivel SEO como de persuasión, qué otros elementos crees que son clave en las páginas web, en los emails, para tratar de captar al usuario? Es decir, estamos hablando mucho de texto, pero ¿qué papel crees que juega, pues, incluir otros elementos que sean, por ejemplo, más visuales? A ver, creo que aquí, sobre todo en los últimos años, como vemos tendencias de webs, emails, mucho más visuales a nivel gráfico, a nivel impactantes de diseño. Es decir, no buscamos tampoco un diseño que sea súper cargado con miles de colores y muchas imágenes y banners y botones, pero sí que buscamos ese equilibrio entre un texto claro, corto y conciso y una imagen que impacte. Por ejemplo, los banners suelen funcionar muy bien, tanto para web como para mails. Luego los botones. Sabemos que de normal la gente cuando ve un botón pues suele interactuar mejor con los botones que incluso con las imágenes o los anchor text. Entonces creo que también a veces nuestro papel está un poco en, a ver, al final esto también lo vamos retocando en función de cómo vemos que el usuario se comporta, ya sea dentro de una web, dentro de un mail o dentro de las campañas. Vamos viendo qué es lo que funciona mejor y a partir de ahí afinamos la estrategia, como en todo. Pero creo que sí que es importante que nunca pequemos de utilizar solo un único recurso, como en este caso estábamos hablando de texto, siempre tiene que ir un poco compaginado con imágenes, ya bien sean banners o imágenes de acompañamiento, botones, y aquí testear a cada uno lo que mejor le funcione, porque también es cierto que aquí entramos un poco en lo que comentábamos al principio, lo del buyer persona y del sector en el que esté trabajando, dependiendo de el discurso, el sector, el tipo de usuario al que nos dirigimos en base al conocimiento que tenga el usuario. Todo esto también va a afectar a cómo creemos ese contenido. Realmente, pues por ejemplo, no puede ser igual el diseño de una web o el discurso que hagamos en nuestra estrategia de email marketing de un negocio gastronómico a un negocio de tecnología. Pues serán dos diseños totalmente diferentes. Seguramente el de tecnología tenga unos colores determinados que sean más llamativos, con un estilo más profesional y con imágenes de acompañamiento, y el de gastronomía pues igual tiene mucho más texto, pero tiene imágenes mucho más ilustrativas por el tipo de sector que es. Entonces ahí es donde realmente está lo difícil, en encontrar el equilibrio, pero que ese equilibrio también vaya acorde al buyer persona del negocio, que es lo que acabamos siempre llamando como conseguir ese contenido de calidad. Bueno, Selene, te voy a hacer una pregunta que igual es un poquito más difícil, pero que creo que tú me vas a saber contestar como manager de contenidos de la agencia. ¿Cuál crees que es la extensión ideal de contenido en texto a la hora de crear una landing? Es una pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen. A veces se obsesionan con la cantidad de palabras y demás. Entonces, me gustaría que me contaras cuál es tu punto de vista, por qué es importante o por qué no lo es. A ver, realmente sí que es cierto lo que comentas un poco, que tenemos tanto los clientes, y creo que en parte a veces es un poco culpa nuestra, porque transmitimos a veces esas pequeñas manías o esas pequeñas costumbres que tenemos a los clientes a veces sin darnos cuenta. Sí que es verdad que esto del SEO, como tú ya sabes, y en general cualquier estrategia de marketing cambia, cada 5 segundos tenemos normas nuevas y hay que correr, informarse y adaptarse, que es un poco también eso que nos motiva, ¿no? Con esto, sí que es verdad que antes Google marcaba como unos estándares de números de palabras clave o exigía una extensión mínima para poder posicionar, ¿vale? Entonces, por marcar como un estándar, nosotros siempre hemos recomendado que un texto para querer posicionar una landing nunca sea menos de 250 palabras.
Hablando de landing como contenido transaccional, pues o bien una categoría, una página de servicio, este tipo de páginas. Y luego para contenidos de blog, entre unas 800.000. ¿Qué pasa? Que ahora ya no vamos a ese tipo de SEO de todo es cuadrado y dentro de la caja. Ahora hay que aprender a mirar fuera de esa caja. Google ahora está muy, muy insistente en lo que hemos comentado antes, de que el contenido sea de calidad. Es decir, por mucho que tú metas en una landing 300 palabras, si el contenido no está bien definido, no cuenta con los encabezados que tiene que tener, no aporta valor, no te diferencias de tu competencia o no queda claro lo que ofreces, no vas a posicionar. Aunque tengas esa extensión mínima, esas palabras clave, no vas a aparecer, porque seguramente no puedas competir con otras webs que sí que estén trabajando ese SEO y ese marketing de contenidos desde un punto de vista de mayor calidad. Que bueno, esto nos lo podemos guardar para otro vídeo, pero entraríamos en lo que es el tema del EAT. Lo mismo pasa con el blog. Podemos escribir un blog de 800, 900, 1500 palabras, pero si ese contenido no está bien trabajado, con fuentes, con firma de autor, como bien ya sabes que en la agencia esto lo trabajamos un montón, no va a servir. O sea, no es que no vaya a servir, puede servirte para atraer una pequeña cuota de tráfico en el momento en el que se publique y tener un pico, pero no va a tener una recurrencia ni va a aportar un tráfico cualificado porque el posicionamiento que va a tener no va a ser cualificado, va a ser igual algo estacional que cuando se publique entre en top 10, pero con el paso del tiempo va a bajar y al final el SEO tiene que ser una carrera de fondo, o sea, tenemos que trabajar, sí estudiar keywords, sí meter encabezados, sí cumplir con una extensión, pero todo eso, volvemos al principio de la conversación, tiene que estar trabajado de una forma correcta en la que al usuario realmente le estemos aportando algo, porque si no, no va a funcionar. Y estaremos invirtiendo recursos que no van a ir a ningún sitio. Y al final lo que buscamos también en nuestros clientes es que ya que invertimos recursos se saque una rentabilidad mínima. No sé cómo piensas tú si vamos a un poco hacia un SEO más o a un marketing digital más romántico o vamos a seguir yendo a métricas muy, muy claras, pero yo creo que ya no hay nada definido y que lo que ayer servía hoy no vale, pero igual mañana vuelve a valer. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, Selene. Creo que el SEO ha evolucionado muchísimo desde hace 10, 15, 20 años, cuando empezó todo el tema de posicionamiento orgánico. Ahora mismo, por un lado, es mucho más competitivo porque hay muchas más empresas, muchas páginas web que crean contenido ya optimizado para SEO, pero es que los propios resultados de Google están cambiando. Entonces, desde las propias agencias de marketing, departamentos de marketing, tenemos que cambiar ese chip de crear contenido para el buscador y crear contenido para el usuario. Lo cual me lleva a la próxima pregunta. Contenido de valor, contenido de calidad. ¿Qué significa realmente contenido de calidad? Creo que va un poco justo lo que estaba comentando hace un momento, el no crear contenido solo para el buscador y para posicionar, sino contenido para el usuario. Y aquí podemos comentar, creo que muchos factores que intervienen a la hora de decidir si un contenido es de valor o no. Y creo que un punto relevante que está muy candente hoy en día es el tema de cómo se puede utilizar la IA para crear contenido de valor, es posible, sí, no. Pero bueno, simplemente preguntarte, después de soltar ahí varias ideas, ¿cómo resumirías muy, muy breve qué puntos hacen que un contenido sea de verdadero valor? A ver, es que realmente creo que cuando hablamos de contenido de valor es como un concepto que tenemos un poco endiosado, pero luego a la hora de aterrizarlo siempre es un poco complicado. Un poco por lo que venimos hablando durante toda la conversación. El problema está en cuando buscamos ese equilibrio, dónde está esa línea entre el contenido que es de valor y el que no es de valor. Para mí, un contenido que es de valor principalmente tiene que ser un contenido que esté hecho para el buyer persona del negocio. Es decir, si tú estás escribiendo un contenido que no va dirigido a tu público, no va a funcionar porque no estás escribiendo para la persona que quieres venderle, por así decirlo. Eso, por una parte, creo que es
como la piedra angular de cualquier estrategia de contenido. Si no conocemos al buyer persona, no podemos escribir o no podemos crear diseños, no podemos hacer nada, pero ni para SEO, ni para email, ni para paid, ni para nada. Lo primero es partir de conocer a quién nos dirigimos. Luego también está el tema de la calidad. Calidad, hablamos en calidad de que el contenido sea un contenido que aporte, es decir, no un contenido vacío. Escribir un contenido como pueden escribir otras 10 webs no vale de nada. O sea, si tú en tu negocio estás diciendo que te tienen que contratar o te tienen que comprar porque eres el mejor, el contenido de tu web es el momento de demostrarlo. O sea, al final los negocios online, el escaparate es una web. Y la web tiene que representar lo que tú eres. Y en esa representación en la que invertimos muchas veces muchísimos recursos en que la web sea súper corporativa, los colores de la marca, que nos identifiquen cuando lean esta palabra o cuando vean estos colores, en eso también entra en juego el contenido. Entonces, importante también es marcar siempre un estilo, un tono, porque eso también forma parte de la imagen corporativa de una empresa y lo vemos a diario en, pues por ejemplo, nosotras que estamos suscritas a un montón de newsletters, muchas veces te hace falta poco menos de leer las 2 primeras palabras de un asunto para saber cuál es el remitente. Y eso es lo que es difícil de conseguir. O sea, eso también forma parte de la reputación de marca y de haber creado contenidos de valor en los que el usuario sea muy rápido en cuanto a reconocer y interactuar. También entra en juego lo que comentamos al principio. Para que un contenido cumpla con ese valor y que no sea un contenido vacío, que sea un contenido que marque diferencia y demás, necesitamos fuentes y experiencia. Es decir, que el usuario vea que no te lo estoy diciendo yo, o sea, que por ejemplo yo que soy content manager, te estoy hablando sobre los últimos gadgets que han salido para móvil. Pues no, o sea, aunque lo haya escrito yo, me he informado de esta fuente de información, he hablado con este experto, o sea, un poco, pues creo que esto me voy un poco 15 años atrás, pero es lo que hemos estudiado en periodismo, justamente. Nosotras sabemos la importancia que tiene el contraste de información y sobre todo, al final, pues el marketing de contenidos en las webs, en un blog, en medios de comunicación, funciona igual. Al final, el usuario también quiere que le ofrezcamos esa seguridad de que lo que le estamos diciendo no es algo que, pues lo que comentábamos antes, le hayamos pedido a ChatGPT que nos escriba y ya está. Que, ojo, cuidado, la IA nos puede aportar muchísimas ayudas para generar contenido de calidad en cuanto a darnos ideas, por ejemplo, de cómo cruzar 2 ideas que tengamos en la cabeza, cómo las podemos unir de una forma más original o cómo podemos estructurar un contenido cuando igual pues nosotros nos hemos quedado un poco en una estructura un poco fluida y queremos darle forma. ¿Dónde buscar información? Pues todo este tipo, la IA nos puede aportar muchísimas ideas o, por ejemplo, cómo citar una fuente oficial, yo qué sé, pues como apoyo, la IA nos puede facilitar muchísimo la vida, pero volvemos a lo mismo, hay que buscar ese equilibrio. Genial. Yo aquí quería hacer un apunte y era algo que comentabas antes de crear contenido que sea para el usuario. Hay muchas webs que cuando crean contenido se centran en hablar de su marca, de su producto y creo que realmente esto es un error porque contenido de valor para el usuario significa un contenido que demuestre que le estás resolviendo un problema. Entonces, creo que esa es la clave justo de crear ese contenido de valor, crear un contenido que no solamente hable de tu empresa y de tu producto, sino que se centre en resolver esos problemas y verbalizárselos o mostrárselos al usuario de alguna forma. Y lo mismo vale para el contenido informacional de blog, por ejemplo, ponías el ejemplo de los gadgets y demás. Demostrar que has investigado o que tienes experiencia propia, que has testeado los gadgets, que has testeado el servicio, dar esa capa adicional de incluso experiencia a título personal y que te diferencia del contenido puramente creado para posicionar que comentábamos antes, que simplemente son refritos o reescrito del resto de información que hay en Internet. Entonces creo que hemos dado en el clavo, Selene, con lo que hemos comentado.
Y te voy a hacer ahora la otra pregunta, la de email marketing, que creo que nos hemos saltado un poco, hemos pasado del 1 al 3. ¿Cuál crees que es la clave para escribir un buen email? Vale, bueno, aquí es verdad que hemos comentado un poco antes, pues cómo podríamos comparar esas dos, el SEO o el paid o email marketing entre ellas, pero sí que es verdad que contamos con ese pain que comentaba al principio de que a la hora de escribir un email tenemos que tener muy claro la información que vamos a enviar, en qué momento la vamos a enviar y de qué forma. ¿Por qué? Porque el usuario al final que va a recibir ese mail pueden darse dos casos. Uno, o que esté esperando ese mail en un momento concreto y el mensaje sea muy claro, pues por ejemplo, cuando acabas de realizar un pedido online, pues todos esperamos recibir en el correo un mensaje de tu pedido ha sido realizado con éxito, tal. Entonces, ahí, en ese caso, contamos con ese trabajo de encontrar qué mensaje podemos lanzar y cómo podemos aprovechar esa oportunidad. Es decir, un usuario que está esperando un mensaje de confirmación en la que con ese mensaje vamos a ganar su tranquilidad, va a mostrar una profesionalidad por nuestra parte de, oye, te mandamos un mensaje para que estés tranquilo de que el proceso, de que el pedido está en proceso. ¿Cómo podemos aprovechar esa oportunidad? Es el momento de ofrecerle productos relacionados, es el momento de pedirle que, yo qué sé, que visite nuestro blog. Pues, por ejemplo, yo tengo claro que en este caso no podríamos ponerle ya que pida una reseña, ¿no? Pues eso tendría que ir un poco en el mail de has recibido tu pedido, el repartidor nos ha hecho check de que está entregado, pues ahí es otro momento diferente. Vamos a buscar qué mensaje sí encaja en ese momento, ¿vale? Entonces, creo que eso, cuando el usuario está está predispuesto o ya se espera de que va a recibir alguna comunicación, tenemos que jugar muy bien nuestras cartas y ver con qué vamos a contraatacar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero luego tenemos otro momento en el que los suscriptores están más fríos, que por ejemplo puede ser, pues en el caso de emails que enviamos a clientes que hace tiempo que no compran, ¿vale? Pues igual esos mensajes no pueden ser muy directos, no pueden ir directos a la yugular, por decirlo de alguna forma, sino que evidentemente el objetivo tiene que ser que entren a la web, que miren nuestros productos y si puede ser que acaben comprando mejor, pero hay que hacerlo desde un tono más arriba del funnel. O sea, teniendo en cuenta que ese suscriptor o ese cliente o ese lead está frío y lo que hay que hacer es ir calentándolo poco a poco. Seguramente esté todavía en la parte más alta del funnel y tengamos que bajarlo despacito hacia abajo, no podemos pegarle un empujón. Realmente tenemos que tener muy en cuenta el punto en el que está el usuario dentro del funnel. Exacto. Para poder adaptar ese mensaje realmente a su posición en el embudo de conversión. Sí, o sea, realmente eso creo que es como el primer insight que nos tenemos que plantear. Es decir, vale, este cliente que tengo delante o este suscriptor que tengo delante, ¿cómo está? ¿Por dónde le puedo entrar? Pues yo qué sé, no es lo mismo una persona que ha visitado nuestra web, ha pedido presupuesto y nunca más se supo. Esa persona habrá que tratarla de una forma diferente que a la que ya nos ha comprado, pero hace 3 años. Diferente a la que nos compra con recurrencia. O sea, cada caso va a ser un punto de vista, el de hacer el contenido, bastante diferente. Y luego también entra en juego otro tipo de emails que sería, pues, por ejemplo, las newsletters. Una newsletter tiene que ser, para mí, un contenido fresco en el que seguramente el usuario nos conozca ya, entonces sepa quiénes somos o lo que hacemos al menos. Entonces, lo que para mí el objetivo de la newsletter ya no tiene que ser tan transaccional, que evidentemente siempre va a tener una parte transaccional, ¿vale? Pero creo que no es el momento de vender, sino el momento de, hablando claro, lucirnos, por así decirlo. Es decir, demostrarle al cliente de que somos expertos en algo, que somos los primeros en enterarnos en las últimas tendencias de este sector, para crear una reputación de marca
crearle al cliente o al posible cliente esa imagen de nosotros de, oye, no solo te intentamos vender y avasallarte con emails comerciales, sino que por estar suscrito a nuestra newsletter vas a ser el primero en enterarte de esto, vamos a regalarte un ebook donde te contamos las mejores, yo qué sé, pues las mejores claves para construir tu estrategia de negocio o este tipo de cosas. O sea, creo que ahí el objetivo cambia totalmente, porque lo que hay que hacer es intentar fidelizar y demostrar que somos, o sea, qué es lo que nos diferencia de nuestra competencia y por qué tenemos que ser nosotros y por qué tienes que estar suscrito a nuestra newsletter. Si una newsletter no es fresca, no engancha, no es diferente a lo que te cuentan el resto, no vale para nada, porque al final no deja de ser una forma de captación, no deja de ser otro recurso más que tenemos para vender la marca. Entonces, para mí habría que separar principalmente, bueno, como en todas las estrategias de marketing, la finalidad de ese mail, o sea, ¿qué queremos con ese mail? Informar, vender, marcar una relación de fidelización con ese cliente. Vale, pues una vez veamos eso, tengamos claro a qué usuario, pues por ejemplo, tú esto lo sabes mejor que nadie, siempre trabajamos con segmentos en función de cómo esté el usuario, de su interacción, de la recurrencia que haya tenido en nuestra web, de las compras que nos haga y todo eso. Entonces, una vez tengamos claro el objetivo del mail y ese tipo de usuario al que nos vamos a dirigir, ya podemos crear un contenido. En esa creación del contenido van a entrar en juego todo lo que hemos hablado antes también. Pues la marca va a tener ya un tono, tiene que tener un tono, un estilo ya creado. O sea, si tenemos un tono desenfadado o es un tono muy profesional. Solemos utilizar newsletters que sean más largas contando una historia muy a lo personal o son newsletters mucho más visuales de, oye, pues estos son los últimos artículos que hemos publicado con imágenes, botones y todo muy, muy ligero. Esa también es realmente la dificultad de un buen mail. Y luego también, pues, al final, todo se tiene que medir. ¿Qué consideramos un buen mail? El que nosotros estamos contentos de haber creado o el que funciona. Pero y tú, Nos Ana, ¿qué tendremos crees que fijar en los un mail que datos. funciona? El que tiene mucha tasa de apertura, el que tiene muchos clics, el que ha convertido. Creo que esto es un vuelo importante. Sí, nos tenemos que fijar en los datos, como decías antes. ¿Cuál es el email que funciona? Pues el que cumpla el objetivo para el que lo hemos creado. Por ejemplo, la newsletter. Si la newsletter lo que queremos es fidelizar y generar marca, pues probablemente sean tasas de apertura, incluso valorar si se ha hecho clic en los recursos adicionales que le recomendamos al usuario dentro del contenido. Si es un mail transaccional, por ejemplo, un email de recuperación de carrito, pues vamos a medir cuánta gente ha abierto, ha hecho clic y cuántas ventas ha generado. Todo eso es lo que tenemos que medir. Si es de fidelización, pues es más complicado porque va a depender del objetivo, cómo vamos a fidelizar. Queremos que va con un código de referral para regalarle 20 euros si trae un cliente, por ejemplo. En ese caso, ¿cuántos clientes ha traído a través de ese código? Cualquier acción de marketing, ya sea email, SEO, paid, tiene que ir siempre, siempre acompañada de la medición para saber si estamos haciéndolo bien, haciéndolo mal. Y básicamente es eso, medir, medir, medir e ir iterando hasta que encontremos la fórmula que nos funciona para ese negocio en concreto. Y otro truquito adicional para una estrategia de email marketing más avanzada es la personalización, porque sí que estamos hablando mucho de crear contenido según el funnel, según el objetivo, que eso es las bases para cualquier estrategia de email marketing, incluso de contenidos y en general marketing digital, ¿no? Pero hay muchísimas herramientas a día de hoy que nos permiten contextualizar el contenido en base a interacciones previas del usuario o incluso a la hora de enviar un email, por ejemplo, un email transaccional en una tienda que vende tecnología. Si el usuario ha visitado televisores, mini cadenas de música, etcétera,
no le vamos a enviar un email transaccional en el que le recomendemos comprar un smartphone, porque él lo que ha visitado son televisiones. En este caso, lo que le vamos a personalizar el email ofreciéndole productos similares, de precio similar, de categoría o gamas incluso superior, ofertas. Así es como vamos a conseguir de verdad aumentar esa calidad del contenido del email, aumentando la personalización del contenido. No siempre es fácil, hay que pensar siempre en cuántas casuísticas pueden haber, pero bueno, al final para eso tenemos muchísimas herramientas ahora mismo en el mercado, desde algunas tan conocidas como puede ser un MailChimp, ¿vale? Se pueden hacer pequeñas estrategias de personalización hasta otras mucho más completas y ambiciosas como Connective. Y aquí, pues, yo siempre recomiendo empezar poquito a poco, ir testeando y ver qué nos funciona para cada caso. Y como siempre, midiendo, que no se nos olvide medir, porque si no, no sabemos cómo mejorar lo que estamos haciendo. Total. Y esto me viene a la mente una reflexión que si quieres con esto yo creo que podemos cerrar, que me gustaría hacerte como directora del Departamento de Estrategia. Seguro que muchas personas te preguntan por, ¿realmente es rentable invertir, hablando claro, dinero en hacer marketing de contenidos? ¿Cuál crees que es la rentabilidad? ¿Lo consideras una estrategia muy rentable, fácil de...? La rentabilidad a veces es muy difícil de medir, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente la inversión que se dedica a esa estrategia de marketing y el retorno directo en las ventas que se genera, sino también hay un impacto directo en marca, que muchas veces se nos olvida. Que nuestra marca sea más reconocida, eso es un retorno de la inversión. Entonces, por eso, cuando definimos estrategias, no nos centramos solo en vender, 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 sino en que sea una estrategia más completa. Desde mi punto de vista, sí que renta, sí que es rentable hacer una estrategia de contenidos porque si la enfocamos bien a las intenciones de búsqueda del usuario eh, y a las palabras clave adecuadas a nivel SEO, si creamos contenidos que aporten al usuario y podemos incluso promocionarlos a través de paid y demás, podemos crear una comunidad incluso de embajadores que difundan la marca. Nos va a hacer una marca como mínimo reconocible, que aunque no nos traiga un retorno directo en el corto plazo, a largo plazo es muy, muy interesante, porque los clientes que no tenemos ahora mismo dentro del embudo, o incluso que ni siquiera tienen ese problema ahora mismo, es posible que lo tengan en el futuro y nos tengan en el top of mind, y cuando piensen en una marca relacionada con, me invento el ejemplo que ponía antes de una tienda de televisores, pues seguramente ahora mismo cuando pienses en comprarte una tele, estarás pensando en MediaMarkt ofertones o me voy al Corte Inglés que me da una garantía de que puedo devolver, no sé, seguramente tengas 2 o 3 marcas en mente dependiendo de lo que tú buscas, ¿vale? Entonces, creo que una estrategia de marketing 360 tiene mucho sentido, no solamente por el retorno que te da a día de hoy, sino el que te va a dar en el futuro. Entonces, ¿tú recomendarías hacer marketing de contenidos a cualquier tipo de negocio? ¿O crees que igual hay negocios donde no sea necesario o donde no sea rentable? Vale, voy a dar un pasito atrás y preguntarte, ¿a qué te refieres con marketing de contenidos? Si hablamos exclusivamente de contenido escrito orientado para SEO, para landings, vamos a ver dependiendo de qué volumen de búsquedas, cuál es la demanda del mercado en sí, para decirte, este debe ser tu foco principal o no. Sea o no sea el foco principal, creo que es interesante hacerlo para al menos posicionarte como experto de tu sector. Si hablamos de contenidos en un sentido más amplio, generando descargables, generando webinars, generando noticias, estudios, contenido un poco más de sector especializado, rotundamente sí. Creo que es interesante, muy, muy interesante para las marcas crear contenido propio y de valor, lo que decíamos antes, no contenido que se pueda encontrar en cualquier sitio, porque a la larga
genera retorno.